Pues vamos a empezar. Yo lo que quiero hoy es hablaros un poquito de qué es lo que puede hacer la fisioterapia a un cómputo global sin entrar en diferentes tipos de cáncer o tratamientos ya muy específicos, sino una visión global de lo que podemos hacer nosotros como fisioterapeutas en los procesos oncológicos. Para empezar, voy a hablar muy poquito de mí, porque no soy yo muy dada a hablar mucho. Yo soy Nerea, soy fisioterapeuta especializada en oncología. Llevo ya varios años tratando con este tipo de pacientes y enfermedades y a lo largo de estos poquitos años sí que he visto la cantidad de desafíos que os enfrentáis día a día. Y lo que nosotros o yo quiero hacer es que vuestro día a día durante todo el proceso sea un poquito más llevadero. Al final llevo ya más de 3 años. Cada paciente sois únicos, cada uno tenéis vuestra historia y vuestras características que hay que saber ver. Entonces, al final, lo que queremos desde la fisioterapia no es solo ayudaros a recuperar movilidad, a mejorar el movimiento, la musculatura, que tengáis menos fatiga, menos dolor. Es también algo más de confianza plena del tratamiento, acompañaros día a día. Somos personas que, por suerte o por desgracia, tratamos mucho con vosotros, os acompañamos durante mucho tiempo, ya no es una relación, una persona que conozco un día y me voy a mi casa, os vemos a lo largo de mucho tiempo, durante muchos procesos, y el cáncer, por desgracia, es una enfermedad que tiene muchos altos y muchos bajos, y la fisioterapia o los profesionales fisioterapéuticos tenemos que saber ver en qué momento estáis en vuestro proceso y saber adaptar cada una de las partes del tratamiento a vuestro estado, no solo en un momento concreto, sino día a día, que puede ser muy variable. Entonces, gracias a una paciente que conocí hace ya unos años, vi que cuando ella venía a la clínica y me decía que cada día veía algo distinto, una pequeña mejoría, que para ella eso era una pequeña victoria, me empecé a interesar más por este ámbito. Me pareció muy gratificante poder ayudar a personas que necesitan realmente una ayuda y aquí estoy. Entonces, vamos a ver un poco qué es la fisioterapia oncológica. ¿Qué hace un fisioterapeuta? Al final, no solo acompañamos durante un proceso de ejercicio terapéutico, terapias manuales, terapias de fisioterapia. Lo que hacemos al final es acompañaros con vuestras características personales y damos un plan de tratamiento único y exclusivo para vosotros. Es súper importante para poder hacer bien nuestro trabajo que trabajemos de manera multidisciplinar. No sirve de nada que nosotros hagamos un plan de ejercicio, de tratamiento, si al final no estamos coordinados ni con médicos, ni con enfermeros, ni con psicólogos, ni con nutricionistas o cualquier otra persona que esté dentro del ámbito de la sanidad durante todos vuestros procesos. ¿Qué va a hacer? Vamos a intentar mejorar vuestra calidad de vida, aliviar todos los síntomas que por la enfermedad, por la cantidad de tratamientos a los que estáis sometidos, vais a tener a lo largo de este proceso. Y también podemos de alguna manera intentar prevenir esos efectos secundarios. Por lo tanto, un fisioterapeuta no solo va a actuar en el momento en el que se os diagnostica cáncer o ya estáis operados, sino que vamos a poder actuar antes, durante y después. Vale, lo que os decía, equipo multidisciplinar. Para poder trataros tenemos que saber qué tipo de medicamentos o cirugías han realizado, los efectos secundarios que pueden tener esos tratamientos, el impacto psicológico que tiene esta enfermedad en los pacientes a lo largo de su día a día es muy importante y eso es imprescindible a la hora de poder tratar a un paciente en consulta. Nutricionista, otros especialistas. Necesitamos un tratamiento integral. Con eso vamos a conseguir que la calidad de vida del paciente sea mejor, que la calidad de nuestro tratamiento sea mejor y también el cuidado que vosotros vais a tener durante el día a día. Entonces, ¿qué beneficios puede tener la fisioterapia en pacientes con cáncer? En esta parte vamos a ver un poco, al final vamos a hacer esto y luego vamos a enfocar las principales secuelas o efectos secundarios que puede tener todo el cómputo global del cáncer. Pero es verdad que los tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, tratamientos hormonales, crean muchos de ellos una toxicidad acumulada en el cuerpo que va a tener una serie de efectos secundarios en él y el propio tumor también va a hacer que tengamos efectos secundarios durante nuestro día a día. Entonces, cuando nos planteamos hacer un plan de tratamiento, en este caso de fisioterapia, es súper importante establecer unos objetivos. Estos objetivos tienen que ser plenamente realistas de acuerdo a cada paciente. No me van a servir los objetivos que tengo con Juan
que los que tengo con María, porque aunque tengan un mismo cáncer, nunca se va a comportar de la misma manera, los tratamientos no nos van a sentar física y emocionalmente de la misma manera y nadie debería poder tratar a las personas de la misma manera. Entonces, vamos a realizar objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Esos objetivos no solo se van a consensuar con un equipo de fisioterapia, deberían poder consensuarse también con un equipo médico y psicológico, porque también son personas que tratan a estos pacientes y nos pueden dar otro punto de vista diferente al que nosotros podemos tener sobre el proceso que están teniendo en ese momento, y siempre se van a consensuar con los pacientes. De nada sirva que yo te diga que en una semana quiero que me levantes hasta aquí el brazo si tú no lo ves posible. Tienen que ser objetivos que el paciente crea que los va a poder conseguir, porque si yo sé que lo podéis conseguir pero vosotros no, ese objetivo no se va a cumplir. Entonces es muy importante que los objetivos sean realistas de acuerdo al proceso emocional y físico de cada paciente, para que de esta manera sí que se puedan cumplir a lo largo del tiempo. Y es lo que hemos comentado, el cáncer, por desgracia, es una enfermedad que tiene muchos altos y muchos bajos, y a lo mejor hay que modificarlos porque no todo va como esperamos y hay cambios, pero lo importante al final es que todos los equipos médicos y especialistas y la familia y el paciente vayan en una misma dirección. Entonces, el dolor creo que es uno, o si no el que más síntoma o efecto secundario que tiene todo el proceso del cáncer. Yo diría que todos los pacientes que vemos en un proceso oncológico en consulta, todos te refieren que tienen dolor. La Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial, emocionalmente desagradable, que puede estar o no relacionada con un daño físico en un tejido o no. Entonces, el dolor tiene muchas características distintas y se puede abordar de 1000 maneras diferentes. En esta gráfica vais a ver de diferentes estudios el porcentaje de la cantidad de personas que sufren dolor durante, mediante o después de un tratamiento. Son cifras muy altas y que nos indican que el dolor es algo muy evidente durante la enfermedad oncológica y que sería algo que se tiene que tratar plenamente. No puede ser que tras el tratamiento un 33% de los pacientes, que es mucha cantidad de gente, sigan sintiendo dolor, o que un 24-64% durante este tratamiento tengan dolor, o pacientes que ya pueden estar en estados más avanzados, ya dirigiéndose hacia cuidados paliativos, que hasta un 86% de esa cantidad de los pacientes tengan dolor diario en su día a día. Eso incapacita mucho para tener una buena calidad de vida y no solo para poder subsistir. No solo es físico lo que importa en el cáncer, el aspecto emocional es súper importante. Entonces, para abordar el dolor hay que saber diferentes aspectos. Hay que saber dónde está localizado el dolor. No es lo mismo que me duela un dedo, a que me duela el cuello, a que me duela la rodilla. La intensidad puede ser muy variable. Puede que por la mañana me duela más, por la tarde me duela menos, que el dolor sea constante, que sea variable. Eso nos da mucha información a nosotros sobre cómo abordar el dolor. Y también las características. Hay muchas características del dolor. Puedes decir que ese dolor es punzante, lo sentís como un hormigueo, que quema, que es como una aguja. Hay 1000 maneras de definir el dolor. Y aunque a vosotros os parezca una tontería y nos digáis adjetivos muy locos, ese tipo de información para nosotros es súper importante porque podemos saber realmente en qué os podemos ayudar. Por eso os decimos que en consulta siempre nos digáis todo lo que se os ocurra, porque cualquier detallito que a vosotros os parece mínimo, a lo mejor para nosotros puede hacer que lo enfoquemos de una manera o de otra. Y por eso es importante también establecer un protocolo de actuación multidisciplinar, porque por parte de la medicina os pueden aportar muchas herramientas para ayudar a controlar vuestro dolor. Y eso puede hacer que toda la rehabilitación física sea muchísimo más llevadera y se lleve mejor todo ese proceso. Entonces, importante, una buena evaluación del dolor para controlarlo y al final eso siempre va a significar que el paciente va a tener una mejor calidad de vida. El dolor, ¿qué cosas o qué aspectos durante el tratamiento oncológico nos pueden producir dolor? El propio tumor. El tumor invade tejidos, invade órganos, puede presionar estructuras, eso nos puede producir dolor. Obviamente una metástasis, cuando ya ese cáncer se ha extendido demasiado a demasiadas partes de nuestro cuerpo, nos puede producir dolor. Quizá los más conocidos son los tratamientos, la cirugía, después de la cirugía, cicatrices, inflamación, la reducción de la movilidad. Si en la propia cirugía nos han tocado algún nervio, todo eso nos va a producir dolor.
La quimioterapia, todos los fármacos nos pueden producir neuropatías periféricas, que las neuropatías normalmente cursan con hormigueo, con ardor, con entumecimiento, mucositis, complicaciones también dermatológicas, flebitis, es decir, la quimio puede actuar en diferentes sistemas de nuestro cuerpo, al igual que la radioterapia, inflamación, la radioterapia inflama, la radioterapia puede quemar el tejido, nos pueden salir quemaduras, y la radioterapia también nos va a producir muchísima rigidez, aparte de con la posición en la que nos ponen durante el tratamiento, seguramente antes te han operado, si ya después de la operación tienes menor movilidad, le sumamos a las posiciones mantenidas que tienes que estar durante la radioterapia, eso nos va a disminuir esa movilidad. Y la inmunoterapia también nos puede producir dolor articular. Luego, cambios corporales, lo que hemos hablado, una inmovilización prolongada durante mucho tiempo, contracturas, fatiga muscular, nuestro músculo ya no está acostumbrado a trabajar, se va a fatigar antes, lo que va a hacer que nos movamos menos y también nos puede producir dolor. La rigidez articular, nos puede salir un linfedema, pero el linfedema siempre va a ser derivado de la cirugía. Un linfedema, no sé que tú tengas un problema en tu sistema linfático de base, no va a aparecer de otra manera. Puede ser primario o puede ser secundario. Lo más habitual es que sea secundario derivado a una cirugía de oncología, en este caso. Y, como hemos hablado, los factores emocionales y psicológicos, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, el salir de tu zona de confort, el tener que enfrentarte a muchas cosas, tu situación laboral, tu situación personal, todo eso influye muchísimo en la percepción que tenemos del dolor. Entonces, es importante saber de manera muy básica los dos tipos de dolor quizá más comunes que podemos encontrar. Esto, al escribirlo, me confundí. El neuropático es este, el nociceptivo el de allí. El nociceptivo quizás es el más conocido, es el dolor que más vamos a encontrar. Vamos a ver de un ejemplo muy cotidiano a el ejemplo que nos puede dar el proceso oncológico. El dolor nociceptivo es, si yo me choco contra la mesa ahora mismo, me voy a hacer daño en la rodilla. Entonces, los receptores que yo tengo en la rodilla van a mandar señales a mi cerebro y mi cerebro va a decir, ah, me he hecho daño, me está doliendo. Entonces, voy a percibir el dolor. ¿Cómo puedo hacer o extrapolar eso al cáncer? Me he operado, tengo una lesión en un tejido, obviamente me duele esa zona operada. Entonces, ¿qué características suele tener un dolor nociceptivo? Suele ser profundo, punzante, palpitante, suele estar relacionado con un daño al tejido, con una inflamación y, sin embargo, el dolor neuropático es todo lo contrario. Imaginaros que nuestros nervios son los cables de una lámpara. En este caso, el cable de la lámpara está pelado, no funciona, no hace bien la conexión. Entonces, yo cuando quiero encender la lámpara, la bombilla oscila. A veces se enciende, a veces no, a veces se enciende y está más rato, otras veces intento encenderla y no se enciende. Pues nuestros nervios serían ese cable que no funciona de la lámpara. Nuestros nervios en el dolor neuropático son los que no funcionan correctamente debido a un daño por una cirugía o porque simplemente las conexiones que hay se han desviado de lo que es la normalidad. Entonces, el dolor neuropático es un daño en los nervios que hacen que nuestro cerebro no reciba adecuadamente esas señales de dolor. No hay un dolor como tal porque yo me he quemado o me he hecho una herida y me duele por eso. Simplemente es que nuestros nervios no funcionan de la manera correcta y envían información incorrecta a nuestro cerebro, pero nuestro cerebro la percibe como correcta. Entonces, el tipo de abordaje que vamos a hacer en un dolor nociceptivo y neuropático es totalmente distinto. Y la manera de tratarlo también va a ser diferente. Entonces, es muy importante saber qué tipo de dolor siente el paciente porque el tratamiento va a ser totalmente distinto. Para un tratamiento nociceptivo vamos a ayudarnos de técnicas como terapia manual, podemos usar técnicas de frío-calor, que disminuyan esa inflamación, recuperar el tejido, pero sin embargo para el dolor neuropático no vamos a utilizar ese tipo de técnicas, vamos a usar electroterapia u otro tipo de terapias que nos ayuden a reconducir un poco esos nervios que se nos han vuelto un poco locos para que vayan a la normalidad. Y esto también ayuda mucho todo el tratamiento médico y farmacológico que os pueden aportar la medicina. La fatiga. Yo diría que después del dolor la fatiga es otro de los grandes síntomas que tenemos durante un proceso oncológico.
La fatiga, en este caso relacionada con el cáncer, es una sensación molesta, es persistente, es subjetiva, de cansancio o agotamiento físico, mental o cognitivo, que siempre se relaciona directamente con el cáncer o con su tratamiento. Y este cansancio no se relaciona, o esta fatiga no se relaciona con un impacto físico que hayamos hecho. No es, me he subido 8 pisos y he bajado 3 veces y estoy cansado. No tiene nada que ver. La fatiga saludable, que es la que haríamos si hacemos ejercicio y después estamos muy cansados. Es que es fácil. Ay, sí, ya. Siempre la vamos a recuperar descansando, con el sueño, con el descanso. Después de descansar nos vamos a sentir otra vez óptimos, en una plena forma física. Sin embargo, la fatiga que está relacionada con el cáncer, una vez hemos descansado o recuperado, no nos vamos a sentir bien, nos vamos a seguir sintiendo cansados. Entonces, ¿qué pasa? Que el porcentaje de fatiga que hay en pacientes durante la quimioterapia, durante la radioterapia o después de una cirugía también es muy alto. Puede llegar hasta un 80%, pero es que después del tratamiento es muy variable. No es una horquilla corta en ese porcentaje, es que es desde un 20 hasta un 80% prácticamente. Eso es una horquilla de abanico demasiado grande para abordar. Y la fatiga puede ser física, porque estoy cansada, porque he tenido una cirugía y no me he podido levantar de la cama. Entonces, cuando quiero empezar a hacer un poquito más de esfuerzo físico, mis músculos han perdido masa muscular y ya no responden como quiero. Tengo una inmovilización, entonces todo va un poco de la mano. Al final, inmovilización, no haces la misma actividad física, tu cuerpo se va deteriorando, la musculatura también, pierdes movilidad articular y físicamente ya no te ves tan preparado como estabas antes. La fatiga emocional tiene un alto impacto en la recuperación de un paciente. La fatiga al final emocional es esa incertidumbre de qué pasará, qué no pasará, estoy bien en el trabajo o no estoy bien en el trabajo, siento un apoyo familiar o por amigos o no, me siento comprendida o no. Es que emocionalmente es un vaivén y unas idas y subidas que vamos a encontrar durante todo el tratamiento. Y al final sentirte fatigado emocionalmente o cansado o hastiado con ese proceso también va a hacer que tú físicamente no des el 100% que puedes dar en ese momento de ti mismo. Entonces, ¿qué cosas relacionadas con el cáncer, tratamientos, nos pueden producir fatiga que se ha visto que médicamente y científicamente lo produce? Obviamente los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal, cualquier tipo de tratamiento farmacológico que se realice durante este proceso oncológico va a pasar. La anemia, si no tenemos suficientes glóbulos rojos en nuestro cuerpo, el tejido no va a estar lo suficientemente oxigenado, no va a tener tanta energía para poder realizar. La terapia hormonal, los trastornos metabólicos, todo este sufrimiento psicosocial que rodea esta enfermedad, la alteración del sueño, si no descansamos bien, no vamos a levantarnos por la mañana con energía para afrontar un nuevo día. Esa inactividad excesiva, ya sea por una cirugía, porque no tenemos fuerza, porque no nos sentimos capaces, los déficits nutricionales, si no me alimento correctamente, mi cuerpo no va a estar equilibrado por dentro y eso va a hacer que muchas veces podamos perder peso, podamos perder masa muscular, enfermedad simultánea. Podemos no solo tener cáncer, podemos tener la mala suerte que en la vida tengamos una enfermedad de base anteriormente y a eso le sumamos un proceso oncológico. Estos pacientes son más difíciles porque no solo tienen que lidiar con la incertidumbre y el tratamiento de una enfermedad nueva, sino que ya se encontraban en el proceso de otra. Y eso es verdad que a nivel de impacto psicológico es algo bastante difícil de llevar. El dolor para la fatiga es imprescindible, van muy de la mano. Y también una infección que nos pueda ocurrir. Se me ha infectado la cicatriz, he tenido una infección por dentro, o he tenido un derrame porque tengo un coágulo. Cualquier cambio en nuestro cuerpo va a hacer que nos sintamos más cansados o menos dados a realizar nada durante el día. A movilidad articular, esa rigidez y esa disminución del movimiento son secuelas que son muy comunes, sobre todo después de una cirugía. Es verdad que después de cualquier tratamiento, pero la cirugía quizá es lo que más produzca esa disminución en la movilidad. La disminución de la movilidad también tiene un gran impacto en la disminución de la calidad de vida de cualquier paciente. Si yo no me puedo mover correctamente, voy a sentir que no soy tan válido para hacer cosas como antes y vamos a entrar en un bucle muy malo que muchas veces no podemos salir. No me siento válido porque no puedo moverme, porque no soy capaz y entramos en una rueda de la que muchas veces, y no solo en pacientes oncológicos, sino en nuestra vida diaria, nos podemos meter. Entonces, ¿qué
¿Qué hace la movilidad articular, la disminución? Puede estar producida también por el dolor, por esa fatiga. Al final todos los síntomas que tenemos después o durante un proceso oncológico están muy de la mano, están muy relacionados. ¿Qué puede causar esa disminución? La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, una inmovilización prolongada. ¿Y qué beneficios va a tener la fisioterapia? Vamos a restaurar rompes, movilidad articular, vamos a prevenir contracturas, deformidades, también vamos a reducir el dolor y las molestias asociadas que podemos tener por ello, vamos a mejorar la función de nuestro cuerpo y vamos a ser capaces de realizar de mejor manera las actividades de la vida diaria. Y también vamos a aumentar la confianza en nosotros mismos, lo que en muchas ocasiones un poquito de ese aumento de confianza hace que haya pequeños cambios que nos lleguen a un gran cambio. Y también vamos a percibir que la autonomía de esa persona es mayor. Entonces, la cirugía, cuando nos hacemos una mastectomía, por ejemplo, quizá una cirugía oncológica de mama, la mastectomía lleva a cicatrices, la pérdida del músculo muchas veces porque tienen que limpiar. Eso va a hacer que el tejido esté más acortado, que la movilidad disminuya, la cicatriz tira y muchas veces os da miedo mover. El miedo también hace que la movilidad articular disminuya. La radioterapia, esa fibrosis tisular que se puede producir por todos los químicos que tienen la radio. Fibrosis al final es como un endurecimiento. Si yo me encuentro más duro y veo que me cuesta moverme más, voy a tener miedo a moverme porque a lo mejor me duele, entonces voy a reducir mi movilidad articular. Luego, la quimioterapia, lo que hemos hablado antes, las neuropatías. Las neuropatías serían el órgano objetivo, es decir, nuestros nervios se alteran, entonces percibimos un dolor que no tiene un punto fijo en nuestro cuerpo, pero que está sucediendo. Y también, luego, la fatiga. Hemos dicho, esa inmovilización tan prolongada muchas veces nos va a causar una disminución de la movilidad. Fuerza muscular. La fuerza muscular al final va dada de la mano con una disminución de la movilidad. Si yo no me muevo tanto, mi músculo no va a activarse, voy a perder masa muscular, por lo tanto voy a perder fuerza muscular. Al final la fuerza muscular, la pérdida de la fuerza durante un proceso oncológico lo conocemos como sarcopenia. Y no solo va a ocurrir en el momento en el que estoy teniendo un proceso oncológico o los tratamientos. Esto puede ocurrir a corto plazo, es decir, en un plazo cercano a cuando estoy con los tratamientos, pero también puede ocurrir a medio y largo plazo. Y la fuerza muscular va a ir de la mano mucho de lo que estamos hablando. Alteraciones metabólicas, desnutrición, caquexia, que perdamos peso. La pérdida de peso hace que nuestros nutrientes en nuestro cuerpo al final no vayan donde tengan que ir, se destinen a la energía que necesitamos para otros procesos de nuestro cuerpo y los músculos no reciben lo que necesitan para estar fuertes. Perdemos masa muscular. La inmovilización, el sedentarismo al final es el no hacer una actividad física habitual, pues por miedo, por dolor, por cansancio, por todo el cúmulo de cosas que sentís en un proceso oncológico, somos quizá más dados a decir no me apetece salir a la calle, pues es que me cansa mucho salir a andar, entonces luego me siento más cansado, pero es que no realizar actividad física te produce más fatiga a su vez. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Una cosa me cansa, pero si no hago eso también me va a producir lo que estoy sintiendo ahora mismo. Y lo que vamos a hacer con una ganancia de fuerza muscular es recuperar esa masa muscular, mejorar la calidad de vida, también prevenir riesgo de complicaciones, de caídas, y va a ser un impacto positivo en la salud mental. La fuerza muscular. Quizá los efectos que puedan tener sobre la fuerza muscular más dirigido a cada momento de los procesos. En los músculos, efecto directo, al final producen inflamación, producen daño en los tejidos musculares. Esto también hace que la capacidad contráctil del músculo disminuya. Alteraciones metabólicas, si hay una inflamación sistémica, una alteración de las hormonas, nuestro músculo no va a llegar todo lo que necesita para poder contraerse, para poder tener buena masa muscular. La inmovilidad, sedentarismo, la fatiga severa, la pérdida de la masa muscular, que va un poco ligada a la desnutrición. Desnutrición y caquexia también van a producir esa pérdida de la masa muscular. Y la cirugía lo que va a hacer es que esa inmovilización prolongada nos disminuya la movilidad articular y a su vez la masa muscular disminuya. Esto es como cuando nos rompemos un hueso, nos escayolan, estamos un mes con la escayola y una vez que nos la quitan vemos una piernecita que parece una patita de pollo y la otra tiene una buena masa muscular. Pues eso al final es lo mismo, esa pierna no ha tenido movilidad, no se ha ejercitado de ninguna de las maneras
la masa muscular se pierde muy rápido, mucho más de lo que podemos creer. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Si yo pierdo masa muscular, voy a ser menos funcional, voy a tener más riesgo de caídas, de fracturarme. Si me caigo y me fracturo, ya es otra piedra más en todo el proceso que estamos teniendo. El impacto psicológico, como decimos, en todas las consecuencias que puede tener el tratamiento del cáncer y los tratamientos, el impacto psicológico es fundamental, y también otras complicaciones asociadas que pueden llevarse. Luego, linfedema. Yo creo que el linfedema, cuando acudís a consulta, es el miedo que más os da que os aparezca después de una cirugía. El linfedema al final es una acumulación anormal de sustancias de desecho de nuestro cuerpo que se acumulan por los tejidos intersticiales por una alteración del sistema linfático. Es una complicación que es bastante recurrente, no suele ocurrir inmediatamente después de la cirugía, y sí que suele ser muy común debido a cirugía y también de la radioterapia. ¿Por qué? Porque al final un linfedema, si no es primario, va a ser siempre por problemas ganglionares. Me han quitado ganglios. El sistema linfático es un sistema que no es igual en todos los cuerpos y es un sistema que no está demasiado estudiado. Digamos que el sistema linfático es como una carretera. Yo tengo una carretera y los coches viajan tranquilamente. Imaginaros que hay un accidente que tapona los dos carriles de la carretera. A partir de ahí, hacia atrás en la carretera, va a haber un acúmulo de coches. Pues el sistema linfático es lo mismo. Yo tengo muchos ganglios, pero los médicos nunca saben qué ganglio es el importante en tu carretera. Nunca saben si yo te quito este o este, cuál de todos los que he quitado o te he dejado es el importante en tu sistema linfático. Entonces, yo siempre digo que esto es como la lotería. Tú compras papeletas y depende de la cantidad de ganglios que te quiten, vas a tener más o menos probabilidades de que te toque. Puede que te quiten un ganglio o dos y te aparezca un linfedema, porque justamente ese era el ganglio importante en tu sistema linfático, y puede que te quiten 15 y no te salga. Es, pues, mala suerte. Es un poco al azar. Entonces, ¿qué beneficios tiene la fisioterapia cuando todavía no tenemos un linfedema? Podemos prevenirlo con cuidados de la piel, con drenajes linfáticos. Si tenéis un edema postquirúrgico, reducir ese edema también. Prevenir infecciones. Cuando os han operado, si es cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, la zona que está afecta a eso, ponemos, más fácil imaginar, tengo cáncer de mama, tengo la cicatriz axilar y el brazo es el que se va a ver afecto. Cuidar ese brazo es súper importante. No es que un brazo sea tonto, como se pensaba antes, que no se puede usar. Ese brazo tiene la misma funcionalidad que el otro, pero hay que cuidarlo un poquito más. Pues cuidado con arañazos, cuidado con sustancias que nos puedan dar, quemaduras, golpes, incluso pinchazos a la hora de hacer una extracción. Simplemente es un cuidado, una prevención para intentar que nada externo a lo que tenemos en nuestro cuerpo en ese momento nos pueda producir un fallo en el sistema linfático. No tener un linfedema obviamente va a ser una mejora de la calidad de vida del paciente, o si lo tenemos, intentar mantenerlo muy controlado para que sea un linfedema en un estadio muy bajito y no sea un linfedema muy grande. Entonces, un linfedema, ¿qué cambios o qué signos y síntomas vamos a ver que nos pueden aparecer justo antes de que nos aparezca un linfedema? Vamos a ver que vamos a empezar a notar un edema. Vamos a ir siempre al ejemplo de la mano, que quizás es más visual. Empezamos a ver que a lo mejor en la zona de la muñeca, en la zona del codo, la vemos como un poco más inflamadita de lo normal. Puede haber cambios en la consistencia del tejido. Pues este tejido que yo antes me lo notaba más blandito, ahora lo empiezo a notar más duro. Cambios en la consistencia de la piel, pues la veo más rugosa, veo como surcos. Vas viendo muchos cambios que se ponen en la piel. El edema al final te va a causar que ese brazo o ese miembro esté pesado, que notes cansancio o pesadez ahí. Vas a ver, a veces, no siempre, un linfedema no tiene por qué ser una limitación funcional en el movimiento. Pero si tenemos un linfedema en un estadio muy grande, sí que nos puede limitar a la hora de movilizar ese miembro. Normalmente no suele ocurrir y podéis tener un movimiento completamente normal con un brazo o una pierna, pero hay veces que sí que puede limitar. Puede producir dolor. Es verdad que quizá dolor, el linfedema, no es lo más común o no lo soléis referir como un dolor horrible, pero hay veces que si el edema es muy duro, sí podéis referir dolor o molestias en esa zona. Y luego también podéis notar entumecimiento u hormigueo, porque el linfedema al final está comprimiendo.
todos los vasos sanguíneos, todo el sistema circulatorio. Entonces, al comprimir podemos notar esos entumecimientos. Bueno, y lógicamente, si solo nos han operado, por ejemplo, de un pecho, de una pierna o de la mitad hacia un lado de la extremidad, un linfedema siempre va a ser asimétrico, siempre que sea derivado de un cáncer. A no ser que nos hagan una mastectomía doble y nos puedan salir los dos brazos, si me han operado de la mama izquierda, solo me va a salir un linfedema en el brazo izquierdo, por lo cual siempre vamos a ver una asimetría entre un miembro y otro. Entonces, ¿qué etapas puede tener un linfedema? Grado 0. Al final, grado 0, el linfedema casi no es visible. El sistema linfático sí que está comprometido, pero visualmente casi no es muy apreciable. Es muy difícil ver la diferencia. Incluso para nosotros sería ya más ver diferencia a nivel métrico. Medir ese linfedema, compararlo con el brazo opuesto y ver cuánta diferencia de centímetros hay, teniendo en cuenta que nuestros miembros nunca van a ser simétricos y siempre va a haber una diferencia de volumen. La etapa 1. En la etapa 1 ya vamos a encontrar un edema un poquito más leve, pero ya sí es visible. Es verdad que en la etapa 1, si yo tengo mi miembro elevado, vamos a notar que ese edema disminuye. Y en la fase 1 va a ser reversible. Un linfedema nunca va a desaparecer de nuestra vida, pero lo podemos tener muy controlado. Entonces, en estadio 1 todavía sí que podemos volver un poquito hacia atrás y que esa simetría entre miembros sea más pareja. Sin embargo, ya nos vamos a la etapa 3. Ese edema va a ser más grande, va a ser persistente, va a ser mucho más difícil que desaparezca. Y ya vamos a empezar a notar esos cambios que hemos hablado en la piel, que la piel está más dura, el edema es más fibrótico, que la piel ya tiene esos surtitos que puede hacer el linfedema. Y este ya no responde a la elevación del miembro. Cuando yo elevo mi brazo por encima de los ganglios para que drene mejor por gravedad, ya voy a notar que ahí no voy a ver tantos cambios. Y ya el estadio 4 al final es un linfedema muy severo. Es verdad que en España, por suerte, por la cantidad de medios que tenemos, no solemos ver linfedemas de grado 3. Es muy raro, pero pueden ocurrir. A lo mejor en zonas más rurales, que no tengan a lo mejor tantos medios o que les cueste mucho desplazarse a un hospital. Es verdad que en ciudad lo tenemos como todo más a mano, pero en pueblos que están más alejados de ciudad o gente más mayor que a lo mejor no tiene hijos o están más aislados de una ciudad, lo que les puede ofrecer la medicina, pueden llegar. Un linfedema en un estadio muy muy severo es más típico de zonas menos más del tercer mundo, tipo Sudamérica, África. Es verdad que en Europa no es tan común ver un linfedema o una elefantiasis, que son como la pierna que podéis ver que es muy grande y es algo muy exagerado y que lleva consigo otras características no tan propias de un linfedema. Entonces, ¿en qué momentos podemos tratar? Hemos dicho que podemos tratar antes de un tratamiento, durante un tratamiento, después del tratamiento y si por mala suerte estamos ya en cuidados paliativos. Entonces, el pretratamiento, ¿qué queremos hacer desde la fisioterapia antes de que empiece su tratamiento? Queremos que física y emocionalmente estéis en vuestro mejor momento una vez que empezáis el tratamiento. Eso que va a hacer que vuestra tolerancia pueda ser mejor, que reduzcamos efectos secundarios y que intentemos paliar esa gravedad de los síntomas. Entonces, vamos a optimizar la capacidad funcional, fortalecimiento muscular, tener un buen rango articular, la resistencia física, prevención de complicaciones. Si nuestro estado de salud es óptimo en el momento en el que nos están aplicando un tratamiento, es verdad que los efectos secundarios quizá los podemos paliar antes. Si yo me encuentro en un estado de salud ya un poco más regulero en el momento del tratamiento, quizás sí que voy a ser más proclive a que me afecte más, porque mi cuerpo ya tiene esos achaques. Es darle algo que ya está regular, otra cosa peor. Pero si yo me encuentro bien en ese momento, a lo mejor consigo mi cuerpo es más fuerte para resistir ciertos cambios dentro de él. La educación, aprender ejercicios, control postural, respiración, estrategias para gestionar todos los cambios que nos vienen en esos meses, porque no son días, son meses los tratamientos, es muy importante. Y al final también, antes de la cirugía, la experiencia es un grado. Cuando lo sientes es cuando realmente vas a saber cómo afrontarlo. Pero tener experiencias previas, que alguien te cuente realmente qué puede suceder en tu cuerpo, todo lo que te puede pasar durante ese tiempo, hace que tú mentalmente puedas estar preparado para distintas situaciones. Si no tienes mucha idea de lo que puede pasar,
pues que te vengan ciertos efectos secundarios a lo mejor te pilla más de sopetón y no te lo esperas y tu afrontamiento hacia ellos es peor. Es verdad que no es bueno ni estar muy sobreinformado ni muy poco informado, hay que llegar a un punto medio, porque ahora tenemos mucha información al alcance de nuestra mano que muchas veces tampoco somos capaces de gestionar y no sé hasta qué punto eso es bueno en algunos procesos. Entonces, creo que en ese punto hay que saber leer la información y coger las partes que realmente son importantes para cada uno de nosotros. Durante el tratamiento lo que vamos a querer es reducir el impacto de todos esos efectos secundarios que os puede producir para intentar tener en esos momentos la mejor calidad de vida posible para vosotros y que vuestra funcionalidad física sea la mejor en ese momento. Entonces, ahí es lo que hemos hablado antes, controlar la fatiga, controlar el dolor, las neuropatías periféricas, el cuidado de la piel de cara a un linfedema o que no tengas infecciones que retrasen todo el tratamiento, la pérdida de esa fuerza muscular. Y dependiendo de los tumores que donde estén localizados, un buen control postural y un buen manejo de la respiración muchas veces son clave para manejo de dolor, posturas. Después del tratamiento, muchas veces pensamos que después del tratamiento ya lo tenemos todo hecho y luego es muchas veces cuando nos empiezan a venir pues ciertas secuelas que a lo mejor no han aparecido después. Entonces, la rehabilitación postquirúrgica, una vez que hemos finalizado pues quimioterapia, la cirugía, radioterapia, los tratamientos médicos, puramente médicos, es muy importante. Seguramente si se ha operado hay que mejorar la movilidad, hay que mejorar la funcionalidad de la musculatura, el manejo de esas propias cicatrices. Si una cicatriz no se maneja bien, se puede anquilosar, pueden ponerse muy duritas, esa cicatriz ya sea las que os imita el movimiento, que aparezcan queloides. Una cicatriz parece que no, pero luego puede dar muchos problemas y dar mucha guerra. Prevención de la adherencia de todo el tejido. Al final, cuando se operan, no tocan un punto y ya, tocan mucha parte, porque consiste en la cirugía es vaciar todo lo posible para que luego no se pueda volver a extender. Entonces, que ese tejido no se adhiera, que no cree fibrosis, es muy importante para toda esa movilidad, para toda esa fuerza muscular. La reeducación postural. Muchas veces cuando nos han operado del brazo, a mí me da miedo levantar el brazo y voy a realizar muchas compensaciones con mi miembro opuesto. Esas compensaciones no son buenas para nuestro cuerpo. Las hacemos por miedo o porque no podemos llegar en ese punto. Pero es muy importante, si yo llego aquí pero tengo una buena postura, que me quede aquí y ya llegaré a levantar aquí el brazo. Es mejor ir andando que correr de sopetón y luego tener que, una vez aprendidos ciertas posturas que no son correctas, a olvidarlas y volver a aprenderlas que son buenas para tu cuerpo, porque al final tener compensaciones no es lo ideal. No puedes vivir con compensaciones en el cuerpo porque te vas a hacer daño en la otra parte de tu miembro. Y luego el entrenamiento funcional, restablecer toda esa capacidad respiratoria para que tu actividad del día a día sea la mejor posible. Podemos pensar que tenemos un tratamiento muy inmediato, pero hay veces que el tratamiento... Traigo dos personas más. Vale, pasa. Uy, hay hueco. Pasa. Hay uno y otro. Hola. Perdona. Nada. Pues eso, muchas veces pensamos que el después del tratamiento es algo inmediato. Acabo la quimioterapia, la radioterapia, me han operado, a la semana empiezo a hacer fisioterapia, toda la rehabilitación y ya. Pero también es un efecto tardío, porque no todos los efectos secundarios que pueden producir la cantidad de tratamientos que se os aplican aparecen justo en el momento de aplicarse o inmediatamente después. Hay secuelas que pueden aparecer a medio plazo. Entonces, no es necesario, si tú has recuperado toda tu funcionalidad, seguir yendo al fisioterapeuta, pero a lo mejor sí es bueno seguir manteniendo un contacto y a la mínima que tú notes que tu cuerpo sucede algo raro, pues tenerlo en cuenta. Entonces, a medio largo plazo, rigidez articular y debilidad, porque nuestra musculatura ha sufrido un cambio y de repente vemos que tenemos menos fuerza, que la hemos perdido, que nuestra movilidad es peor. El linfedema es lo que hemos dicho antes. El linfedema no es que justo en el momento de la cirugía, suele ser algo bastante progresivo, puede aparecer inmediatamente, pero es raro. Normalmente se va viendo con el tiempo, no es algo inmediato, lo vas a ver con el paso de los meses. El dolor crónico. Tenemos dolor agudo, dolor en el momento de la cirugía, de los tratamientos, pero eso es algo estacional.
hemos dicho que hay un porcentaje muy alto de pacientes que después de terminar todos los tratamientos siguen con dolor. Un dolor agudo es hasta los 6 meses y de los 6 meses en adelante ya se considera crónico. Y seguir tratando el dolor crónico es súper importante. Una persona no puede y no debe vivir con dolor, porque para eso tenemos muchas opciones médicas y no médicas que nos pueden ayudar a vivir mejor. La fatiga persistente. La fatiga es algo también muy evolutivo. Puede que yo ahora me encuentre bien y que al día siguiente me empiece a notar más fatigado. Y entramos en todo ese círculo de estoy más cansado, no voy a hacer nada, no hacer nada me produce más fatiga y voy a tener una fatiga persistente. La fatiga persistente al final es muy difícil de quitarla porque cuesta mucho quitar unos hábitos que tenéis muy arraigados en vuestra vida. Y luego las alteraciones neuromusculares, mejorar coordinación, mejorar equilibrio, la sensibilidad. Muchas veces después de una cirugía tenéis hipersensibilidad, es decir, un aumento de toda la percepción que os rodea, o al revés, no sentís tanto como deberíais sentir. Y eso es algo que desde la fisioterapia sí que podemos ayudar. Y los cuidados paliativos. Cuando estás en cuidados paliativos ya lo que queremos hacer es en el punto en el que vengas a fisioterapia paliativa, mantenerlo y que la calidad de vida sea baja, que baje muy poco a poco, que no sea algo muy brusco. Cuando llegas a paliativos ya es un momento a lo mejor del tratamiento en el que no se va a ver nada esperanzador, entonces en ese momento lo que queremos es mantener el mejor nivel de calidad de vida posible durante todo el tiempo o que este vaya disminuyendo muy poco a poco y no se note demasiado. Entonces, ahí vamos a ir a alivio de tensiones musculares. Muchas veces en cuidados paliativos son pacientes que están encamados, cambios posturales para que no salgan úlceras, control del dolor, terapia manual, se pueden hacer muchas movilizaciones y ejercicios pasivos con un paciente encamado que no puede hacerlo por sí mismo. Trabajo respiratorio, parece una tontería a veces, pero un buen trabajo respiratorio nos puede ayudar en muchos sentidos físicos. Y lo que hemos dicho de las úlceras, cambios posturales. Puede ser estar en paliativos y no tener que estar en un hospital ingresado, pero la mayoría de los pacientes, por desgracia, es lo que tienen o en casa, medicalizada o en un hospital, y son pacientes que van a estar inmóviles en una cama. Entonces prevenir úlceras es muy importante para que su confort diario sea mejor, porque una úlcera duele. Entonces, ¿qué tratamientos y técnicas vamos a usar desde la parte de fisioterapia? Vamos a ir a englobarlos como en 4. Terapia manual, ejercicio terapéutico, drenaje linfático y educación al paciente. En vez de intentar explicar un poco genéricamente y dejarlo más abierto, vamos a enfocar qué puede hacer cada parte a las secuelas que hemos visto: dolor, fatiga, movilidad y fuerza muscular. El dolor, la terapia manual. Hay muchas técnicas de terapia manual que podemos usar para aliviar el dolor. Si yo tengo una contractura en un músculo y eso hace que a mí me produzca dolor al moverlo, eso se puede aliviar. También tenemos electroterapia, termoterapia, tenemos un montón de aparatología que nos sirve para disminuir el dolor. No es magia, es algo que ayuda, que complementa a la terapia manual, a la farmacología. Ejercicio terapéutico, depende del estado en el que estés, vas a poder hacer un ejercicio terapéutico mucho más suave, de suave impacto, o podemos hacer un ejercicio de alto impacto. Hay veces que si a mí me duele una mano, puedo hacer ejercicio de alto impacto con miembro inferior y que eso repercuta para bien en mi miembro superior. Entonces, siempre el ejercicio terapéutico tiene que ser adaptado y tiene que ser supervisado por un profesional sanitario. Y en el ejercicio terapéutico, aparte de ejercicio aeróbico, en los pacientes oncológicos se ha visto que es muy importante el entrenamiento de fortalecimiento muscular, fuerza, resistencia. Es algo que os ayuda muchísimo a la hora de llevar todos los tratamientos y de cara al posttratamiento. Luego, educación al paciente, estrategias que nos lleven a manejar mejor el dolor, técnicas de respiración, la reeducación postural. Muchas veces todos tenemos hábitos, todos tenemos manías de posiciones, posturas. Pues hay veces que eso no nos repercute en nuestra vida diaria, pero a lo mejor en ciertos procesos cambiar pequeñitas cosas de nuestro día a día, de nuestras posturas, puede hacer que nuestro bienestar a largo plazo sea muchísimo mejor. Para la fatiga, el ejercicio. El ejercicio para la fatiga es lo que mejor nos va a ir. Ejercicio, capacidad muscular y respiratoria es lo que vamos a mejorar.
¿qué vamos a hacer? Vamos a activar ese metabolismo y vamos a hacer que nuestros niveles de energía aumenten liberando endorfinas y serotonina, que son neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo y que nos van a reducir el cansancio. Es lo que os he dicho antes, la fatiga puede estar producida por tener fatiga, porque yo tengo una fatiga saludable o una fatiga relacionada con el cáncer. La fatiga que está relacionada con el cáncer es lo que hemos dicho antes, no se va a ir porque yo descanse o yo duerma, se va a quedar conmigo porque está producida por la cantidad de fármacos que nos metemos o que nos meten en el cuerpo. Entonces, no movernos, esa inmovilización nos va a producir más fatiga y eso va a producir más fatiga a su vez. Entonces, el movimiento, aunque en esos momentos no lo veamos y no nos apetezca nada movernos, es súper importante. Y no tienes que correr una maratón de primeras, tienes que ir muy progresivamente. No queremos que hagáis todo de golpe, pero esos pequeños cambios van a hacer que poco a poco, cada día, seáis capaces de realizar más cosas. Sobre todo, van destinadas a que vosotros en casa o en vuestra vida diaria seáis funcionales. Si a mí me cansa levantarme a ir a la cocina por un vaso de agua, entonces ¿cómo voy a pretender salir a la calle y hacer algo? Y al final eso tiene un impacto emocional muy grande en vuestra vida. Entonces tratar la fatiga es súper importante. Entrenamiento. Para fatiga no vamos a hacer un alto impacto, porque no tiene sentido, si yo estoy súper cansado, que me metan mucha caña en un ejercicio. Entonces siempre van a ser entrenamientos de bajo impacto, que lo que queremos hacer es mejorar esa resistencia muscular y esa capacidad de movimiento. Y los ejercicios van a ser pues con pesas, con bandas elásticas, con pelotas, con nuestro cuerpo. Van a ser ejercicios muy fáciles o lo que nosotros tratamos siempre en clínica es que esos ejercicios los podéis hacer en casa también. Ejercicios de respiración, técnicas de respiración diafragmática. Eso lo que va a hacer es que disminuya el estrés, aumente la oxigenación, tengamos más glóbulos rojos, el músculo tenga más energía y eso nos va a hacer que la fatiga disminuya. Y luego la postura y ergonomía, economía del movimiento, que sepamos qué movimientos son buenos para nuestro cuerpo y la manera de realizarlos. Para la fuerza muscular tenemos distintas opciones. Ejercicio terapéutico, vamos a entrenar esa fuerza, vamos a hacer un entrenamiento de resistencia progresiva y vamos a hacer también ejercicios funcionales. Luego, movilización temprana. Cuanto más tarde empiezo a moverme, menos masa muscular voy a tener, menos movilidad, más me va a costar ganar esa fuerza muscular. Entonces lo que queremos evitar es esa atrofia. No queremos estar atróficos, queremos que nuestro músculo esté sano. Entonces, por muy tonto que parezca, cualquier movimiento que hagamos en nuestro cuerpo nos va a servir para que no se atrofie y luego no sea más fácil llegar a realizar los movimientos que antes podíamos hacer con total normalidad. Hay veces que ponernos un calcetín nos cuesta la vida y frustra mucho no poder hacer cosas de la vida de día a día que antes los hacíamos con normalidad, pero a todos se llega con mucha paciencia, por desgracia, pero se puede llegar. Electroestimulación. Normalmente cuando hacemos electroestimulación también estamos haciendo ejercicio terapéutico. No solo ponemos electro sin nada, sino que lo hacemos con activación activa del músculo, no solo pasiva. Y la terapia manual. Tenemos diferentes técnicas que nos ayudan también a mejorar la movilidad y aumentar la fuerza muscular. Linfedema. ¿Qué podemos hacer por un linfedema? Con un linfedema podemos hacer drenaje linfático, que quizás es lo que más se conozca. El drenaje linfático lo que vamos a hacer es movilizar la linfa hacia ganglios o zonas de nuestro cuerpo que drenan para que no se acumulen en nuestro miembro afecto. Es súper importante en un linfedema, cuando lo tenemos, tener una correcta compresión. Muchas veces tener o no compresión hace que tu linfedema aumente o no aumente. No significa que por tener linfedema vaya a tener una media o una manga de compresión todo el día puesta, pero a lo mejor hay que aprender a que en X momentos de la vida sí que es mejor. En verano, por ejemplo, todos tendemos a inflamarnos más. Hace calor, nos inflamamos, pero un linfedema lo nota especialmente. Entonces, a lo mejor en verano tengo que sacrificar que estéticamente no sea tan bonito y llevar, por ejemplo, una manga, porque va a hacer que mi edema se mantenga muchísimo mejor, que no se ponga tan duro, que no me pese tanto, que no me duela, que no crezca muchísimo y que lo mantenga en unos niveles más óptimos. Entonces, ¿qué compresión tenemos? Cuando estamos en una fase intensiva del tratamiento del linfedema, siempre o nosotros os solemos mandar con vendajes multicapa para casa. El vendaje contiene muchísimo linfedema. Es brutal la diferencia
que hay entre poner un vendaje y no, se nota muchísimo. Y cuando ya hemos estabilizado ese crecimiento del linfedema y lo hemos conseguido bajar a un punto en el que ya vemos que nos sigue disminuyendo, ahí es cuando metemos la prenda de compresión, una manga o una media. La media y la manga normalmente no dormís con ellos, suele haber prendas específicas para dormir que son mejores que esa compresión que nos da la media y la manga. Ejercicio. El ejercicio para el linfedema, y sobre todo si está unido a compresión, hace que disminuya mucho el linfedema o que lo mantengamos en un nivel óptimo. Los cuidados de la piel, lo que hemos dicho antes. Mi brazo o mi pierna es totalmente funcional y puede hacer lo mismo que el otro miembro. Pero sí que es verdad que la piel la tengo que cuidar un poco mejor. Tengo que evitar, dentro de la medida de lo posible, darme golpes o arañazos. Si tengo animales, tener mucho cuidado que no me arañen. Si estoy cocinando, que se puede cocinar, que no me salte aceite, cosas de esas. Porque es verdad que cualquier heridita que se nos haga en la piel de un brazo o una pierna afecta al linfedema, puede producir una infección y eso puede hacer que el estadio del linfedema crezca considerablemente. Terapia mecánica. A día de hoy es verdad que nosotras en clínica no solo trabajamos con drenaje linfático manual, hay una máquina que hace un drenaje linfático de manera pasiva y ayuda a un vendaje de compresión, drena muchísimo hacia los ganglios. Y luego la educación al paciente, información sobre prevención, sobre cuidados, lo que hemos hablado, el cuidado de la piel, pues un brazo que no le dé mucho el sol o que la piel esté muy protegida con factor solar de protección. Al final hay ciertas cosas que podemos hacer, que los jabones o las cremas no contengan mucho alcohol, muchas sustancias químicas, que sea lo más natural posible, eso va a hacer que se dañe menos la barrera de la piel y que mantengamos el brazo en mejor estado. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y pues hasta aquí mi charla de hoy. Espero que os haya servido de algo. No era muy profunda en un tema, era intentar daros pinceladas más genéricas de lo que podemos hacer y pues bueno, veo que por ahí hay dudas, así que... La máquina para el linfedema, que es la máquina de la Enviva. No, se llama máquina Godoy. Es un método que crearon porque todavía están vivos. Son dos brasileños, son un matrimonio Godoy. Ellos crearon un método distinto de drenaje. Quizá el drenaje linfático manual más conocido es Boder, Leduc, que es un método diferente, actúa de manera diferente. Ellos crearon una máquina que de manera pasiva, con un vendaje de compresión, siempre tiene que haber un vendaje de compresión, lo que hace es que movilizas ese sistema linfático de manera pasiva y la compresión lo que hace es que tu sistema linfático bombee hacia, por ejemplo, ganglios axilares y que de esa manera la linfa se elimine más fácil de tu cuerpo. El de brazo es una máquina que es un movimiento muy sencillo aparentemente, el de brazo es un movimiento así y los pies lo que hacen es flexo-extensión. Parece una máquina muy tonta, pero es verdad que tiene bastante efectividad. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. O sea, para el tratamiento del linfedema, para mantenimiento, hace mucho. De hecho, hay muchísimos pacientes que en su casa tienen una máquina Godoy. Pero es verdad que cuando queremos disminuir el volumen de un linfedema en clínica, el cambio de vendaje con esa máquina hace muchísimo. Porque puedes llegarme con un linfedema que yo sé que no te puedo meter mano porque está tan duro que lo que yo te quiera hacer manual no va a hacer nada, porque no me permite profundizar. Entonces, con cambios de vendaje ablandamos la consistencia de ese edema y luego yo ya puedo tratarte manualmente. Pero no es Enviva, es una máquina que drena, es un drenaje pasivo. Se llama máquina Godoy, Ra Godoy, de hecho. ¿Cómo se accede a la fisioterapia? A los fisioterapeutas. ¿Perdón? ¿Cómo se accede a ese tratamiento, a los fisioterapeutas? ¿Cómo se accede? Sí, lo hay en cartera de servicios de... A ver, es verdad que yo sí que conozco ¿O son particulares? ciertos hospitales que sí que tienen en su equipo de fisioterapia propia del hospital determinados fisioterapeutas que sí que están especializados en oncología. No sé si todos los hospitales tienen, yo sí que conozco varios que sí que tienen unidad. Es verdad que por lo general la gestión en los hospitales públicos no es la mejor para ofrecer cualquier tipo de fisioterapia a un paciente óptima, porque el tiempo es muy limitado. Si te tocan 20 minutos eres afortunado, porque la mayoría de hospitales, por mucho que tú quieras como fisioterapeuta hacer cosas, si a ti por protocolo te establecen que tienes 5 minutos por paciente, No, sí, yo lo sé. es lo que vas a tener. Entonces la mayoría de los pacientes lo que acaban haciendo es accediendo a fisioterapia privada. Ajá.
que es la única manera, muchas veces, si no tienes suerte de que tu hospital de referencia te den un buen servicio de fisioterapia, y hay veces que incluso lo combinas. Hay veces que yo tengo pacientes que me vienen una vez cada 2 semanas porque en ese momento sí que le están dando fisio y cada fisio nos enfocamos en una cosa diferente. Pero es verdad que, por desgracia, y ojalá cambie, los hospitales públicos os ofrecen los tratamientos que os deberían ofrecer. Pero eso al final es gestión. Y otra cosita, la neuropatía periférica tiene tratamiento, no solo la producida por la cirugía, Claro, sino por la claro, sí. medicación. Todo tiene tratamiento, tanto médico como nuestro por parte de fisioterapia. Es lo que hemos hablado antes. La neuropatía periférica al final es un dolor en la que todos nuestros nervios... No necesariamente de dolor, puede ser hormigueo. Claro, sí, la sintomatología que pasa en la neuropatía es diversa, pero eso sí que se puede tratar. Se puede tratar y mejorar con la fisioterapia. Sí, Vale. porque hay determinadas técnicas o aparatologías que nos ayudan a ello. Ujú. Y por ahí creo que había levantado alguien la mano, pero no sé. Antes has dicho de que el ejercicio físico sería interesante. Entonces, dentro de las asociaciones, lo digo por la compañera cuando ha preguntado lo de la fisio, tenemos nuestros fisioterapeutas que hacen el trabajo que a lo mejor públicamente no lo tienen. Y aparte has dicho también de que el ejercicio físico se puede hacer con bandas, con balones y tal. Eso son actividades de pilates. El pilates es una modalidad que podemos usar ejercicio, pero a lo mejor yo lo que quiero es que tú mejores tu fuerza, tu resistencia, tu fuerza máxima. Dentro de todos los valores que podemos englobar en un ejercicio hay multitud de factores distintos. El pilates es verdad que es un ejercicio físico bastante completo, pero normalmente el pilates en muchos sitios no te lo instruye un fisioterapeuta especializado en oncología. Y sí que es verdad que hay muchas asociaciones, no solo GEPAC, hay muchas en Madrid, que tienen convenios con centros o con fisioterapeutas, que tienen tarifas más reducidas o tienen acuerdos entre el fisioterapeuta y la asociación, y podéis acceder a tratamientos que de manera puramente privada son más costosos. Dentro de que es un esfuerzo económico, ese esfuerzo económico es menor. Pero mi consejo es siempre que alguien os asesore de ejercicio físico, siempre debería estar relacionado con un profesional sanitario o de ejercicio. Pero en procesos oncológicos en los que tienes que saber muy bien qué puede producir el qué, efectos secundarios, medicación, que siempre estéis guiados de la mano de alguien que sepa. Porque si no, puede que os ayuden, pero a lo mejor te tiras pagando muchísimas sesiones y al final no te sirve para nada. Que hay muchas veces que haciéndolo bien, por diferentes motivos en tu cuerpo, no conseguimos una mejoría, pero por lo menos si lo estás intentando, que sea pues la mejor calidad posible de tratamiento. Pues entonces solicitar al oncólogo que te dé una serie o un estudio de tu problema y luego llevarlo a la fisio, aunque sea a partir de... Lo que pasa es que ahí ya entras en debate con tu oncólogo y el tipo de pruebas que él o ella te quiera hacer. Entonces muchas veces lo ideal es que fisioterapia y medicina estén unidas de la mano, porque es la mejor manera de ofreceros un tratamiento realmente bueno para vosotros. Pero es cierto que en la mayoría de las ocasiones esas cosas no ocurren. Entonces, las pruebas que quiera mandarte un médico, un fisioterapeuta ahí no tiene que decir absolutamente nada. O sea, o un fisioterapeuta te puede recomendar que quiere saber X, pero si tu médico decide que no te lo quiere mandar, pues no te lo va a mandar. Pero es la que recuperas. Sí, pero yo no tengo poder ahí para ¿Y el mandar. entrenamiento con pesas o con fuerza también? El entrenamiento con fuerza, en los estudios científicos que hay a día de hoy, se ha visto que mejora muchísimo la cantidad y la intensidad de efectos secundarios que producen los tratamientos. O sea, ser activo durante un tratamiento difiere muchísimo a si tú eres más sedentario durante ese tratamiento. Tienes un ejercicio de fuerza. Hay mucha gente que no se puede permitir comprarse mancuernas o material de ejercicio en casa. Entonces, muchas veces se adapta a cosas que tengamos en casa. Es muy absurdo. Una garrafa de agua, un kilo de arroz, un kilo de garbanzos. No levantar ese peso, que eso es... Claro, al final, cuando tú haces ejercicio, tienes que saber qué tipo de ejercicio haces y cómo haces ese movimiento. Porque es lo que hemos hablado antes. Hay muchas veces que sin querer vamos a realizar compensaciones porque en un movimiento que deberíamos hacerlo correctamente nos duele, nos tira.
y mi cuerpo va a compensar, porque mi cuerpo no es tonto, mi cuerpo va a decir, si yo esto me duele, ¿por qué voy a hacer esto? Pues lo voy a hacer de otra manera. Y ahí entran en juego las compensaciones. Entonces, siempre que haces ejercicio tienes que ver que tu postura sea realmente adecuada. Y si yo no puedo realizar un movimiento de 180 grados, por ejemplo, completo al principio, y puedo realizar 80, es mejor realizar esos 80 con una buena postura que realizar 120 con una mala. Porque tu cuerpo va a aprender a hacerlo de la mala, y quitar ese vicio a tu cuerpo es muy difícil, porque luego es algo que tu cerebro automatiza. Tu cerebro ya ha aprendido que eso se hace así, y revertir ese cambio es más complicado que enseñárselo de cero. Es que, bueno, yo he tenido sesiones de fisio, o sea, he ido al fisio, mandada por el médico a raíz del problema y tal. Y sí, me dio unas pautas, pero mi miedo es saber llegar, hasta dónde llegar con esas pautas. Lo de la banda elástica, los A ver, es movimientos, verdad que te los deberían movimientos, pautar que lo tengo que hacer en casa y yo una sola. intensidad. A ver, normalmente en consulta lo hacemos con vosotros, Sí. y si os vemos periódicamente vamos a ir aumentando la fuerza y la carga según veamos que vuestro La cuerpo evolución. puede, vuestra evolución. Pero es verdad que si os escucháis realmente, vosotros sois muy sabios. Ya, Y pero a mí me da miedo Claro, hasta dónde. el problema es el miedo. El miedo es un problema que Ah. está en todos los ¿Y si me aspectos, rompe un hueso? en todos los aspectos de nuestra vida. Pero es verdad que si intentas dejar tu miedo al lado, tú vas a ver hasta dónde llegas. También. Porque, ponte un ejemplo, yo levanto el brazo aquí Mm. y me da miedo levantarlo más, pero lo dejo y veo que lo levanto hasta aquí. Es tu miedo el que a lo mejor te impide levantarlo 10 graditos más. Pero 10 grados más a lo mejor te implican poder coger un vaso de la Sí. estantería, por ejemplo. O sea, ya ni siquiera tenemos que aplicar el ejercicio para hacer un ejercicio como si fuésemos profesionales o atletas. Es aplicar ejercicio para que tu funcionalidad diaria sea la misma que tenías antes. Entonces, muchas veces el fisioterapeuta no te puede hacer esa evolución y no te puede ir corrigiendo cargas o intensidad, y en esos momentos a lo mejor tú tienes que intentar ser un poco más autocrítica, quitando todos esos miedos, viendo de qué manera, moviéndote tú tu cuerpo, no te haces daño. Si te haces daño es que a lo mejor no lo estás haciendo bien. Entonces, si se hace daño, pues tendré que ver por qué me estoy haciendo daño. Tengo una buena postura, estoy cogiendo bien el peso que tenga que coger. Puedes ver múltiples factores. Si tú ves que lo estás haciendo bien todo, pues a lo mejor es que no puedes llegar a ese tope. Pero si ves que a lo mejor lo estás haciendo en movimiento de una manera incorrecta, puedes mejorar tu postura y ver si así te duele o no te duele. Ajá. Sí, sí, te he entendido. Entonces, Hola, te quería preguntar, cuando hay amputaciones, por ejemplo, que trabajáis igual cuando hay un sarcoma, por ejemplo, que cuando hay una amputación por otras causas, que trabajáis el muñón, la protetización, todo esto, ¿lo trabajáis igual? ¿O es es diferente? verdad que, por ejemplo, yo amputaciones no suelo ver, yo en clínica es verdad que suelo ver, yo veo mucha mama, sobre todo. Veo mama, cicatrices, linfedema. Es lo que más en mi día a día veo. Pero sí, las amputaciones, es verdad que eso quizá no lo hace a lo mejor un especialista más en onco, lo suele ver otro tipo de fisio, pero sí, lógicamente se trata, porque puedes tener dolor de miembro fantasma, puedes tener multitud de consecuencias derivadas de una amputación que obviamente hay que tratar. Yo, de estos 3 años que llevo trabajando, no he tratado amputaciones, pero en mis tiempos de práctica sí que las vi, y es un trabajo, suena muy feo decirlo, pero es un trabajo muy bonito acompañar esos procesos. No es agradable para ninguna de las dos partes, pero luego es muy satisfactorio ver cómo todo, si tenemos suerte, va bien. Pero sí, una amputación lógicamente se tiene que tratar. De hecho, por ejemplo, el Hospital Parapléjico de Toledo es muy bueno en todos esos temas. O sea, es un hospital de referencia en España, y ahí sí que te pueden derivar si tienes un caso derivable. Ahí yo conozco mucha gente que la han derivado a ese hospital, ahí trabajan muy bien. Pero creo que ha sido fantástico, ¿no? La ponencia, ¿no? Bueno, yo espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Un aplauso, ¿no?